El año 2013 no fue un gran año para mi familia y para mí. Tras haber quedado huérfano, el resto de mi familia, decidimos mudarnos a otro país. Por razones personales no les mencionaré dicho país. Les contaré esto para que tengan cuidado, a pesar de ser casi una historia de terror que solo en los libros o esas páginas en internet se encuentran, les puedo asegurar que es real. Era una mañana de diciembre, para ser exacto el 22, mi familia y yo nos disponíamos a pasar la Navidad fuera de la ciudad, tomamos las cosas necesarias y rumbo a un pueblo del que mi padre siempre mencionaba, que él creció ahí, tenía una familia ahí, y que la vida en el campo es más bonito que en la ciudad, todas esas cosas que quizá algunos detestamos de los padres. Al llegar a pueblo me sentí muy enojado, habíamos recorrido un buen tiempo hasta ahí y lo que veo, realmente me enfurece. Casas muy rústicas, hechas de barro, por cierto, la cual solo habían unas 20 o algo más, mi teléfono celular no mostraba señal, y era obvio que no había internet. Miré al cielo, y en mi mente solo decía solo 5 días, solo 5 días. Mi padre, al ver mi expresión, me dijo: Anímate hijo, mira tus hermanas están felices, ¿acaso no respiras el aire fresco? ¿Acaso no ves lo hermoso del paisaje que tenemos? Le dije a mi padre: Ok, está bien, trataré de no morir del aburrimiento y me fui a sacar mis cosas del coche. Poco después mi padre se encontró con uno de sus tíos, primos, qué sé yo. Lo único que hice es presentarme y jugar con mi celular, sí, por suerte tenía juegos en mi celular. Eran ya las 10 de la noche, mi padre vino al lugar donde nos estábamos alojando con 5 platos de comida para toda mi familia, al probarlo, casi vómito, no era ese sabor de la ciudad, sabía muy raro, lo único que hice es poner el plato en el suelo y echarme a dormir. Ya para el día 24 en la noche, estaba algo calmado y resignado, tenía que pasar Navidad ahí, el tío o primo de mi padre, era muy amable y parecía una buena persona. Ya para las 10:00 pm mi madre soltó su cabello y empezó a peinarse, le pregunté por qué hacía eso, solo me dijo: me siento incómoda nada más. El primo o tío de mi padre le dijo a mi madre, que por favor no botara sus cabellos por la calle, ya que eso es peligroso por estos lugares y se fue a traernos la cena. Mi madre sin hacerle caso, junto lo que sobraba de su cabello del peine, sí, ese que a veces nos peinamos y queda un poco ahí, en el peine, lo cogió, y abriendo la ventana, lo botó nunca, debió hacerlo. No arrojes tu cabello en la calle. Eran aproximadamente las 11:58 pm, había algo de música, comida, etcétera, etcétera. En el momento en el que todos nos saludábamos por la llegada de la Navidad, vi una sombra pasar por la ventana de la casa, no sabría qué era, pero sentí que no era algo normal y que su presencia me causaba terror, así que decidí ignorarlo. A la mañana siguiente, desperté y recordé esa cosa que pasó por la ventana, moví la cabeza y decidí olvidarlo, mi madre estaba algo mal, mi padre preocupado por la salud de ella, decidió que todos volviéramos a nuestra casa, yo contento de la noticia, solo alisté mis cosas y fui rumbo al coche, entré ahí me puse los audífonos, y vi a mi padre traer a mi madre casi ya cogiéndole entre sus brazos, en ese momento dije no pensé que era tan grave, ¿qué le sucede? Mi padre la metió al coche y casi sin despedirse, encendió el coche y nos fuimos. Desde que salimos, hasta llegar al hospital, mi madre no podía dejar de vomitar. Al llegar al hospital mi padre salió con mi madre, mis hermanas y yo esperamos en el coche, mis hermanas empezaron a llorar, son Tania y Jessie de 4 años y 2, respectivamente, lo único que podía hacer era calmarlas. Pasaron aproximadamente 2 horas y mi padre volvió, me dijo que mi madre estaba hospitalizada, algún mal, algo que le chocó en el pueblo hizo que se pusiera así, nos fuimos a casa, mi padre por alguna razón decidió dejar a mi hermanas con mi tía, la hermana de mi madre, le contó lo sucedido y de inmediato se hizo cargo de mis hermanas. Me levanté con los llantos de mi padre en la sala, miré el reloj y eran las 3:14 am, bajé y le pregunté qué pasó. Y si estaba bien, mi padre, solo me miró, y con un mar de lágrimas en su rostro, me dijo: No te dejaré nunca, a ti y tus hermanas, las tendré hasta mi muerte, me abrazó fuerte, me quedé helado y por fin me dijo: Tu madre acaba de fallecer. Lo único que hice es abrazar a mi padre, y luego llorar y llorar. Mi padre me sentó en el sillón y me dijo: Tienes que ser fuerte, espérame un momento, haré unas llamadas, estaba secándome las lágrimas, cuando en ese momento, vino a mi mente esa sombra extraña, algo tenía que ver, no sabría cómo decirlo, pero era algo que yo sabía que tenía que ver con la muerte de mi madre, entonces me acordé del familiar de mi padre, que le dijo a mi madre que no botara su cabello, por algo que ya no recordaba bien en ese momento.
Después de enterrar a mi madre, el médico llamó a mi padre, para explicarle sobre algunas cosas sobre la muerte de mi madre. Vino una tarde a mi casa y le enseño unas fotos a mi padre, escondido yo en la cocina, oí escuchar al médico de muerte súbita, muerte anormal y términos de médicos, vi a mi padre ver las fotografías, nunca olvidaré su rostro de susto y espanto. Tengo 15 años, y nunca creí en cosas paranormales, pero al ver a mi padre con ese rostro, sentí pánico y miedo, confundido subí sigilosamente a mi habitación y me puse a pensar en qué clase de fotografías el médico le mostraba a mi padre. A la mañana siguiente, era 1 de enero, Dios, no me di cuenta del año nuevo, todo pasó tan rápido que me siento muy confundido, mi padre trajo a mi tía a la casa, nos iba a cuidar, mi padre tenía que ir al pueblo, le pregunté por qué volvería ahí, si era ahí donde mamá se puso mal, mi padre solo me dijo. Ahora eres el hombre de la casa, tengo que ir a averiguar algunas cosas, hijo, tomo las fotografías que el médico le entregó y se fue. Pasaron 2 días, mi padre llegó, y sin tiempo a explicarnos, tomó a mis hermanas y a mí, y nos llevó a empacar nuestras cosas, solo oí decir a mi padre. Nos vamos de aquí. Mi tía quería calmarlo, pero mi padre salió a decirles unas cosas, solo vi la expresión de mi tía al llevarse las manos a su boca, mi padre volvió hacia nosotros y terminó de empacar nuestras cosas. Hoy es 6 de enero, y hasta ahora no puedo entender por qué nos fuimos de casa, a veces me pongo a pensar que huimos de alguien o algo, nunca entenderé por qué así el comportamiento de mi padre, que vio en las fotos, que encontró en aquel pueblo, lo único que mi padre me dijo antes de irnos es, nunca pero nunca arrojes tu cabello, en la calle.